Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Goriaca en Español. En este primer episodio les presento a Eric Román. Él es el ganador del premio Grammy a la mejor ingeniería de grabación para un álbum. Desde Costa Rica, Eric nos habla de su trayectoria y la significación que tiene este premio para él. Comparte el video, dale like y gracias por suscribirte a mi canal de YouTube. Bueno, este Grammy para mí es un logro, es el mayor logro de mi carrera, es una gran oportunidad que se brinda. En este momento también un reconocimiento al trabajo de un equipo conformado por muchos técnicos que trabajaron en la producción de esta artista Debbie Nova. Hace 20 años tuvimos otro ingeniero de sonido costarricense que se llama Oscar Marín, que ganó con Rubén Blades en la ingeniería de grabación. Es decir, para Costa Rica esta es la segunda vez que somos premiados en ese rubro, lo cual es muy importante porque independientemente de mi persona, hay personal muy calificado acá. Eso habla muy bien del país a nivel técnico. Sí, Costa Rica sí tiene varios premios, incluso el grupo Editus también, que participó con Rubén Blades, y se ganó a nivel clásico con una orquesta hace 2 años también un Grammy latino para música clásica. ¿Cómo eras de niño? Bueno, la música siempre fue parte de nuestra casa, ¿verdad? Yo crecí en una zona agroindustrial, vamos a decir que donde eran plantaciones de banano, en la zona sur de mi país. Y básicamente la música siempre fue como un motor. Mi papá tocaba guitarra de forma empírica y mis hermanos comenzaron a tocar desde muy jóvenes, desde los 14 años. Más yo siempre estuve como muy animado hacia la intriga, hacia las computadoras y ese tipo de área. Lo que me llevó a ir a estudiar o querer estudiar computación, más no pude matricular a tiempo, entonces terminé en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Hay una temporada que tú sales de Costa Rica, te vas a Curazao, después te regresas a Costa Rica. Cuéntanos cómo fue ese tiempo. Yo trabajé en sonido del 84 al 90 en Costa Rica. En esos 6 años estuve en bandas haciendo sonido en vivo. Trabajé en un estudio de grabación que se llamaba IMP y fui contratado por Sony Music. En el 89 tuve este contacto para trabajar en Curazao, donde llegué en el 90 y trabajé casi 10 años, hasta el 99, con Raimi Juliet en Raimi Sound Recording Studios, que era por mucho durante toda la época del 90 el mejor estudio de grabación del área de las Antillas holandesas, es decir, de Curazao, Bonaire y Aruba. Si bien es cierto, Aruba tenía un estudio muy calificado, este estudio de Raimi Juliet llegó a tener incluso 3 áreas de trabajo, 3 estudios de grabación. Fue una experiencia enriquecedora en un momento donde pasamos del sonido análogo al sonido digital. Fue muy vanguardista y fue una temporada de mucho aprendizaje, de hacer muchos amigos. Posteriormente, en el 99, regresé a Costa Rica por motivos familiares y bueno, me quedé acá como mi base de trabajo. Ahí en Costa Rica tienes tu propio estudio de grabación. La tecnología ha hecho que ahora fácilmente en tu casa puedas tener recursos a nivel de computadora, de forma que mucho del trabajo se puede adelantar en casa, pero siempre tienes que dar ese toque final en un estudio que cumpla con los requerimientos adecuados para mantener un estándar. Actualmente yo trabajo en un estudio que se llama Calle 1, que es es el más grande que hay en Costa Rica en dimensiones físicas, tiene un espacio muy grande y con la mayoría de los clientes con los que yo trabajo
pues requieren de cierta calidad de equipo que, sin desmeritar lo que se puede hacer en casa, requerís un espacio, vamos a llamarlo, más profesional. Pero no importa porque destacas internacionalmente. Ahora eres un ingeniero de sonido a nivel mundial con un Grammy. ¿Eso te ha abierto otras puertas? Sí, bueno, yo he tenido mucho contacto, sobre todo con Venezuela, porque desde el año 93 tengo una relación con Porfi Baloa, que es un músico venezolano reconocido y premiado, que ha tenido muchos éxitos. Y puedo decir que hasta el año pasado, y debido por la pandemia, todas las producciones de Porfi las hice yo, las mezclé yo. Nosotros comenzamos trabajando en Curazao. Cuando salí de ahí, seguimos trabajando tanto en Venezuela como en Nueva York, en Florida. Ahora, por el asunto de la pandemia, hemos tenido que cambiar toda la metodología de trabajo, y así como bien nos mencionas, mucho trabajo lo compartimos vía internet para hacer la mayor parte del trabajo por medio de computadoras. Pero, bueno, Venezuela está cerrado totalmente por múltiples otros factores. Pero sí, los contactos están, vamos a ver, de lo que he podido conversar con otros amigos ganadores de Grammy, es un proceso hasta relativamente lento, porque viene un primer contacto para saber cómo estás, dónde estás relacionado, y de esa forma poder vincularse con los artistas que podrían estar interesados en nuestro trabajo. Más la locación es un tema importante, y Estados Unidos sigue siendo la meca de trabajo. Entonces, de alguna forma hay que trasladarse a Los Ángeles o a Miami o a Nueva York para poder estar más cerca del círculo de trabajo. Cuéntame un poco de Debbie Nova. Debbie Nova es una artista costarricense que hizo todo su aprendizaje y su conocimiento primario, lo hizo en Costa Rica. Posteriormente se trasladó a los Estados Unidos a continuar algunos estudios, y allá logró hace algunos años pegar un par de éxitos con un par de temas bailables. Entonces, a partir de ahí, ella fue firmada por un sello disquero que empezó a darle mayor exposición. Con ella nos une lazos acá la mayoría nos conocemos, colaboramos en un disco de jazz hace 4 años, un grupo que se llama Insax. Y mencionando a la Orquesta Filarmónica, yo trabajé los últimos 8 discos de la orquesta. Los arreglos de cuerda los hace un muchacho que se llama Paul Rubinstein, graduado de Berkeley, gran amigo mío, y colaboramos en la Orquesta Filarmónica. Resulta que con este tema de Debbie Nova, Debbie le preguntó y le pidió a la Orquesta Filarmónica que le hiciera un arreglo para un tema específico de este álbum. Ahí es en donde participamos Paul Rubinstein y yo como arreglista e ingeniero de grabación, y somos incluidos en el team de producción que fue premiado con este Grammy. A partir de ahí es que se establece esta relación con Debbie. ¿Cuáles son tus planes para el futuro, Eric? Bueno, en este momento hay varios proyectos que se han detenido por la pandemia. En cuenta, en Venezuela, tengo pendiente con Porfi Baloa. Estoy trabajando con un artista norteamericano que se llama Dave Castro. Tengo a Lenín Izaguirre, que es vamos a decir, un inquieto músico de jazz, y varios proyectos en Costa Rica. Todo lo demás que tenga que ver con llamadas interés de artistas internacionales, pues están en una etapa ahí de conocimiento, ¿verdad? De ver cuáles son las posibilidades. La pandemia nos ha limitado, pero también nos ha hecho abrir un mercado diferente que ya venía fomentándose en cuanto a la utilización de las tecnologías.
Entonces, por ahí sí te menciono que sigo haciendo mezclas en casa, lo que llamamos virtualmente porque utilizamos solamente la tecnología, pero debemos de llegar a constatarlas en los estudios, que tengan equipo que nos ayuden a mejorar la calidad. Entonces, como tal, hay un par de proyectos grandes. Acá ahorita estamos planeando hacer algo que va a incluir dos discos en vivo de DVD. Bueno, decimos DVD porque va a terminar en un formato de audiovisual. Eso viene el próximo mes. ¿Y tus hijos están involucrados también en la música? Básicamente mi hijo mayor, él toca guitarra y es muy buen sonidista, pero no se ha dedicado más a trabajo de redes. Tengo un hijo que es especialista en manejo de empresas también. Y mi hija menor que trabaja ella es odontóloga. Ella fue graduada en danza y ballet en una escuela acá en Costa Rica. Pero básicamente el mercado es muy, muy duro. Entonces, por acá realmente hay oportunidades muy buenas, pero hay que trabajar muy duro. Así que mis hijos, la beta musical ahí está, pero básicamente se han desarrollado en otras áreas. ¿Quieres mandarle un saludo al público que te está viendo? Bueno, quiero enviarle un gran saludo a todos los amigos de este programa de Goriaca, gran amiga mía desde hace muchos años. Les deseo lo mejor en esta temporada y agradecerles su soporte y toda su amistad en estos momentos. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos que trabajaron en la grabación que ganó este Grammy. Eric, mucha suerte y que sigan los éxitos. Acuérdate de compartir el video y suscríbete a mi canal de YouTube. Yo soy Goriaca. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.